Mi misión hoy es hacer una breve presentación de por qué hacemos esta actividad. La actividad esta se inscribe en un ciclo que lanzamos con esta para pensar con fuerza, para pensar en el país, para pensar en el mundo que estamos viviendo, porque lo hacemos desde una primera conclusión obvia. No puede haber política transformadora sin ideas transformadoras. Nosotros también lo hacemos desde la autocrítica, pero no una autocrítica flagelante, sino la autocrítica como método de funcionamiento y de acción. Nosotros nacimos como Fuerza Renovadora en el 19 y nos pusimos ese nombre porque nuestra gran preocupación y nuestro desafío era ser una fuerza de renovación progresista. Nosotros ya en aquel momento vislumbrábamos la debilidad que tenía el sector progresista del Frente Amplio, donde coincidían la salida por su ciclo natural de los tres grandes líderes de las últimas décadas con la dispersión y por lo tanto el debilitamiento de las fuerzas progresistas y de este espacio en el Frente Amplio. Nacimos para contribuir a fortalecerlo, sabiendo que no éramos los únicos, sino que al contrario éramos unos más, pero nos propusimos esa misión y en el correr de este tiempo creemos que hemos ayudado y con otros compañeros hemos dado pasos acelerados y trascendentes, que hoy se llama Convocatoria Serenita Progresista, y nadie duda ya en el Frente Amplio y fuera del Frente Amplio que es un espacio político fundamental. Todo el mundo entiende que es la tercera pata del Frente Amplio y fue convalidado en las elecciones internas como tal, con un 18% que sorprendió a nosotros y a los otros. Lo cual habla de la potencia, no solo de la propuesta, sino fundamentalmente de las raíces que tiene el progresismo y el serenismo en el Frente Amplio. Nosotros, entonces, ¿cómo nos paramos hoy? Yo decía, hay una parte importante de la autocrítica que es, nos falta profundizar en la elaboración, en entender los problemas del país, las tendencias del desarrollo mundial. Y como decía un gran referente para mí, que es Jaime Pérez, tenemos que avanzar en la solucionática, porque la problemática es lo que más tratamos. Y nosotros lo que queremos es encontrar soluciones con los compañeros de convocatoria, con los compañeros del Frente Amplio, para transformar el Uruguay a partir del próximo periodo. Para eso nos convocamos a pensar con profundidad, a traer no solo las ciencias básicas, que hoy cuando se piensa en la revolución científico-técnica, todo el mundo apunta a las ciencias básicas, a la tecnología, y nosotros decimos, mañana tenemos una actividad sobre inteligencia artificial, bienvenida sea. Pero si las ciencias sociales no están en el centro del debate, si la filosofía, la historia, la sociología y demás no son centro principal de nuestra preocupación, la humanidad no avanza. Entonces, esta preocupación nos parece que es decisiva y sentimos que tenemos retrasos. Por eso dijimos, vamos a empezar este ciclo trayendo a este panel. Los panelistas, ustedes ya los conocen, pero bueno, trajimos a Gerardo Caetano para todos nosotros, un docente, un historiador, doctor en historia, fue director del Instituto de Ciencia Política de la UDELAR, pero sobre todas las cosas, Gerardo Caetano es un intelectual público. Una persona que se ha parado en la sociedad uruguaya a cumplir, por un lado, un mandato que tiene la universidad en su artículo 2 de la Ley Orgánica, que es contribuir al esclarecimiento, el estudio de los problemas de la vida del país y aportar a ello. Pero no está el mandato para el universitario, está para la institución. Pero Gerardo tiene ese mandato en su ser. Lo que ha aportado, no solo desde la historia, sino lo que ha aportado en la comprensión del proceso político histórico que vivimos hoy. Nada tiene tanta actualidad como este pasado reciente. Por algo los 50 años tienen la dimensión que tienen. Porque cómo lo entendamos, cómo lo analicemos y cómo nos proyectemos tiene que ver esencialmente con este hilo rojo que
enlaza trayectorias de largo aliento entre el autoritarismo y el neoliberalismo, que es el tema que nos convoca. Trajimos a nuestro referente, Mario Vergara. Para nosotros tampoco precisa presentación. Todos saben que es economista, que es contador, que es doctor en economía, que tuvo cargos en el Estado, ministro, viceministro, etc. Ese currículum ya se conoce, pero lo más importante para nosotros también es el compromiso de Mario Vergara como militante frente amplista cuando no era una figura, cuando tenía 16, 17 años y empezó en la dictadura, vinculado a la generación 83, a luchar en el ámbito estudiantil para derrocar la dictadura. Y luego toda su trayectoria vinculada al Frente Amplio, en particular al general Sereni y lo que fueron los gobiernos. Y hoy, lo que es como referente de Fuerza Renovadora, su rol en la construcción de convocatorias, su rol en el Parlamento y la proyección que nosotros queremos que tenga como referente de este espacio. Yo lo primero que querría señalar es que el concepto liberalismo necesita pluralidad, plurales. Tenemos que hablar necesariamente en clave histórica de liberalismos. Y esto es clave porque si no, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Hay liberalismo progresista, hay liberalismo conservador, hay neoliberalismo, hay ordoliberalismo, que es el impulso liberal que la Alemania destruida después de la Segunda Guerra Mundial trató de desplegar, que es una forma de aplicación del liberalismo en lo económico que no es neoliberalismo puro, sino que tenía que ver con aquello de la economía social de mercado, propio de un país que salía devastado de una guerra. Primera idea, hay liberalismos en plural. Segunda idea, de quienes niegan esto, solo hablan de que hay un solo liberalismo. La concepción de neoliberalismo es una concepción legítima en términos académicos, no es una concepción militante, es una concepción que en las ciencias sociales se utiliza como otras categorías, Y esto es muy importante establecerlo. ¿Por qué? Porque esto que es obvio y es plenamente aceptado en los ámbitos genuinamente liberales en el mundo, la pluralidad de los liberalismos y la legitimidad académica del concepto de neoliberalismo, en países como los nuestros, desde esa suerte de guerra cultural que han convocado, hay una que es pelear por las palabras y por los conceptos, que no son lo mismo. Y entonces establecen que está prohibido hablar de neoliberalismo y que eso denota militantismo en quien lo señala. No es así, no es así. Lean todos los tratados, lean a los grandes liberales del siglo XX, del siglo XIX y sobre todo a los más actuales y verán la legitimidad académica, ideológica de hablar de neoliberalismo. Dicho esto, hay algo muy importante, que es que ese hilo rojo entre el liberalismo conservador y particularmente el neoliberalismo, que es una forma más radical de llevar adelante ciertas premisas liberales, no solo en el plano económico, esto es otra cosa muy importante. El neoliberalismo no es solamente la definición de una orientación política, de política económica, es una visión de la política, es una visión filosófica, influye en la visión artística, influye en la cultura y también, por supuesto, define una política económica. Pero no hay que caer en el economicismo de suponer que neoliberalismo refiere a una determinada política económica. No, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Particularmente ese momento
neoliberal tiene que ver con, bueno, instituciones como la Fundación de Mont Pelerin, fundada en Suiza en 1947, bajo el liderazgo de Hayek y de tantos otros. Pero luego tiene un momento de radicalización que se expande fundamentalmente a partir de mediados de los años 70 del siglo XX y que comienza a encontrar límites manifiestos y contestaciones muy fuertes a partir del impacto de la crisis no resuelta del 2008. A partir de aquí podemos decir con convicción académica que en los tiempos que estamos viviendo, el neoliberalismo y sus premisas no son dominantes en el mundo desarrollado. No son dominantes en el mundo desarrollado. Por eso, cuando se nos habla, hagamos lo que hace el mundo, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Cuando los uruguayos hacen cosas distintas a las que mayoritariamente hace el mundo democrático, yo digo, bueno, acá hay que pensar. Hay que pensar. En el mundo democrático desarrollado, lo que priman son visiones que pueden ser liberales, pero que no son neoliberales. ¿Por qué? Y bien, porque las premisas ultrarradicales del neoliberalismo, tal como fue pregonado y encontró su momento de auge en las filas del movimiento neoconservador, bajo liderazgos como los de Thatcher, Reagan, todo el movimiento neoconservador norteamericano, los grandes think tanks, los grandes referentes, los firmantes de el Manifiesto por un Nuevo Siglo Americano, los Huntington, los Fukuyama y tantos otros, pese a su diversidad, reivindicaban un núcleo fundamental neoliberal. Algunas de las premisas, ustedes van a ver que las conocen de inmediato. La idea de que en las sociedades contemporáneas hay un héroe civilizatorio que es el empresario. Traducción local, el Maya Oro, que es el que en su afán de enriquecimiento genera el crecimiento económico que finalmente derrama sobre el conjunto de la sociedad y genera no solo el dinamismo económico, sino también por esa mano invisible, que es tan invisible que nunca se ha visto sus efectos, y que regula la oferta y la demanda, genera sociedades mejores. Esa es una premisa. La otra premisa, que nadie la expresó mejor que Reagan: el gobierno y el Estado son siempre parte del problema, nunca parte de la solución. Cuanto menos Estado, mejor. El Estado es un estorbo. Tercera, para que haya libertad, tiene que haber desigualdad. Por eso, los traductores locales, cuando en plena dictadura asume Alejandro Beck Villegas, lo explicaron en una clave muy uruguaya, muy uruguaya. Dijeron, y siguen diciendo hoy, no Alejandro Beck Villegas, hombre muy culto, muy conservador, que venía de la lista 15, sabía de lo que estaba hablando, pero que tiene sus discípulos contemporáneos, dijo algo muy clave, que los uruguayos podemos entender muy bien. Tenemos que terminar de convencer a los uruguayos de que para que haya menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. La estrategia de la desigualdad. Por eso, para algunos, es impensable, no lo pueden pensar, no pueden pensar en quitarle espacios de despliegue a esos grandes héroes civilizatorios de la sociedad contemporánea. Bien, esas premisas hoy están profundamente desafiadas. Después de la pandemia, plantear que el Estado es siempre parte del problema y nunca de la solución,
Confrontar temas tan actuales como el retraso cambiario y escuchar al líder de los agroexportadores diciendo que este gobierno se está ganando un conflicto con los agroexportadores, con los grandes productores, con los grandes exportadores, y plantear de que el factor derrame es un factor que refiere a una naturaleza. Bien, son visiones y podríamos seguir con premisas de este tipo. Con la dictadura fue muy prístino, y esto es algo muy importante de establecer. Es un gran equívoco hablar de dictadura militar. Fue siempre una dictadura civil-militar. Y es muy equívoco la teoría de los dos demonios, creer que el golpismo nació en contraposición a la izquierda armada. La cronología lo desmiente. La cronología lo desmiente. Antes de que el MLN tuviera una identificación pública reconocida bajo el liderazgo de Óscar Mario Aguerrondo y con la presencia de figuras que serían el núcleo fuerte de la dictadura. Ahí estaban los hermanos Subía. ¿Les suena este nombre? ¿De apellido? Ahí estaba el general Esteban Cristi. Ahí estaba Juan Vicente Queirolo, aquel de a los vencedores no se les ponen condiciones. Ahí estaba Medina. No estaba Gregorio Álvarez, que nunca fue teniente de Artigas. Él tenía un partido alvarista, fruto de una profunda visión política y de sus redes políticas, que por cierto no confluían en nada que se pareciera al peruanismo, en nada, absolutamente en nada. Cuando eso ocurrió, bien, se consolidaba, y recordemos, Óscar Mario Aguerrondo era un extremista, tenía perfiles ideológicos filofascistas y filonazis. Hay fotos de los generales en dictadura y antes de la dictadura, haciendo sus aquelarres con banderas nazis. Y en los años 50 y comienzo de los años 60 hay atentados a sinagogas, hay atentados antisemitas, hay asociaciones que se dicen demócratas pero que son violentistas. Antes de que surgiera el coordinador, a Soledad Barret le tajearon una esvástica en la pierna. Entonces, si desbaratamos por la cronología la lucha de los dos demonios, lo cual no implica, y en esto siempre he querido ser claro, decir que la violencia armada, sobre todo desde la lógica de militarización que primó a partir del 68 en el MLN, antes eran políticos con armas y luego se convirtieron en militares haciendo política, favoreció obviamente el golpe de Estado, pero no lo generó. No lo generó entre los militares golpistas, que ya lo sabía. ¿Y quién estaba del otro lado de los militares golpistas? Estaba el general Seregni, estaba Liber Seregni. Cuando ya había rumores de golpe de Estado, en el segundo colegiado blanco, Martín Ponce, que era estudiante de la FEU, tenía un vínculo familiar con Gestido. Y fue y le preguntó, miren, hay rumores de golpe de Estado. ¿Qué hacemos? ¿Con quién hablamos? Y Gestido le dijo algo impresionante. Gestido venía de la Unión Colorada y Ballista. Era un militar constitucionalista, pero no era un hombre de izquierda. Él estaba con Pacheco. O más bien, Pacheco estaba con él. Por favor, Pacheco estaba con él. Y algún día habrá que hacer la historia de cómo Pacheco llegó a ser vicepresidente de la República. Hubo una lista gigantesca de gente que le dijo que no. La Carte Muró le dijo que no porque estaba absolutamente seguro que Jorge Valle iba a ser presidente en las elecciones del 66. Jorge Valle con 38, 39 años. La verdad que la Carte Muró, que fue una gran figura, más allá de cualquier disposición, la verdad que en política, su visión política no era lo de él.
no le aceptó Luisi, no le aceptó Selmar, aunque los cuentos son que quien no aceptó fue la 99, no Selmar. Pero eso es otra historia. Eso es otra historia. ¿Sabe lo que le dijo? Ah, perdón. Me equivoqué. Necesito que ya no te ve. No, me equivoqué. Entrego la palabra. Está bien, dale. Sí. Acá había... Bueno. Pero ojo, yo siguiendo, yo siempre digo que incluso cuando hemos estado discutiendo, yo siempre digo que Mario tiene todos los postdoctorados habidos y por haber en sereñismo. Y que Seregni dijo, y yo lo escuché, yo tuve en Miguel Brexner y en Mario Vergara mis dos hijos hombres que no pude tener en vida. Tuvo dos hijas mujeres. Así que no te voy a correr por ahí. Pero sí le voy a correr desde un concepto sereñista. Seregni reivindicaba el radicalismo. Era un radical Seregni. Un radical. Ahora siempre explicaba. Un radical en serio. Radical quiere decir ir a la raíz. No tiene nada que ver con una visión extremista. Ir a la raíz de los problemas. Y bueno, vamos a la raíz de los problemas. Por eso, permitime que pueda decir lo que pienso, que es la única condición que pongo. Gestido le dijo a Martín Ponce, ¿ustedes saben lo que tienen que hacer? Tienen que mirar a Seregni. Cuando Seregni está bien, no hay problema. Si Seregni está complicado, ahí hay que armar las cosas. Y Seregni era general desde el año 63. Era general por concurso. No quería presentarse al concurso. Quien lo obligó fue Luis Valle. Porque en aquel momento, bueno, la política herrerista, que era echarle agua al vino, nombrar generales blancos, era la política que primaba. Y se presentó y ganó, como ganó en todos los concursos de su actividad militar durante toda su vida. Bien, Sanguinetti. Gestido fue presidente. ¿Sabe lo primero que hizo el 1 de marzo del año 67? Sacó de la región militar número 1 a Óscar Mario Aguerrondo. Era el núcleo de poder. Por entonces no había un comandante en jefe del ejército. Estaba una figura coordinadora que era el inspector general del ejército. ¿Y a quién nombró? Nombró al general Seregni. Y en la región militar número 4 nombró al general Oscar Licandro. Era un constitucionalista. Lamentablemente, Gestido murió el 6 de diciembre de 1967. Y después apareció quien apareció. ¿Quién apareció? Pero a no equivocarse. Cuando Pacheco, enfrentando una inflación tremenda, tal vez la inflación más grande que haya habido, aquí me corregís vos, 128 puntos al año. Bien, Pacheco sustituyó a los políticos e hizo un gabinete empresarial y decretó la congelación de precios y salarios justo en el momento indicado para que hubiera una transferencia al mundo empresarial. Y fue aplaudido por las cámaras empresariales. También el equipo económico, básicamente de la 15, en donde estaban Alberto Bención y otras figuras destacadas, que supieron renunciar el 27 de junio. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo 73 y 77 estaba imbuido de ideas muy nítidas. Fueron las que aplicó, bajo el aplauso generalizado de todas las cámaras empresariales, Alejandro Beck Villegas, que asumió el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 74, bajo la idea de un ajuste estructural.
un ajuste estructural con ciertos nichos, era un hombre sumamente integrado a los organismos financieros internacionales. Luego, cuando cambia la modalidad del ajuste estructural en el 78 y se pasa al país plaza financiera, todas las cámaras empresariales aplaudieron, también los ganaderos. Claro, después vino el desastre que vino. Y ahí sí, se apartaron. En el paro cívico del 27 de junio de 1984, en donde toda la ciudadanía prácticamente estaba contra los militares, bien, todas las cámaras empresariales respaldaron el paro cívico, borrando las huellas de lo que había pasado antes. Todas menos una, la Unión de Bancos del Uruguay, que por supuesto era la más coherente por todo lo que había ganado, pero además le quedaba un pendiente, que era cobrar las carteras incobrables que debió pagar el Estado uruguayo para evitar una locura, y finalmente ocurrió lo que ocurrió. Los cálculos establecen, por eso la implicación de empresarios en la dictadura es algo que surge de los elencos, es algo que surge de las postulaciones de las cámaras empresariales. Por eso la presencia de intelectuales que se decían liberales, pero escribían, y yo no tengo la culpa de que estén los documentos en el año 72 y en el año 73, y negro sobre blanco digan, como decían, nosotros somos liberales, y como liberales queremos la libertad en todos los ámbitos, pero si para construir la libertad económica hay que sacrificar la libertad política, igual, la sacrificamos. Y eso lo escribieron los principales referentes del pensamiento liberal. Y también hubo respaldo de grupos religiosos. El grupo Tradición, Familia y Propiedad, nacido en Brasil, bueno, uno de sus primeros impactos lo tuvo en Uruguay, por supuesto, contra Martelli, en las iglesias protestantes, contra los metodistas, contra los valdenses, que eran ampliamente progresistas. Entonces, la dictadura fue una dictadura civil-militar, fue una dictadura en donde tempranamente los golpistas militares tuvieron respaldos civiles, ni que hablar en los partidos. De los 19 intendentes, solo uno renunció. Y yo estos días lo recuerdo machaconamente porque hay que recordarlo. Solo uno renunció, que es el intendente Mario Amaral, intendente de Rocha, integrante del Movimiento Nacional de Rocha. Todos los demás siguieron de largo. Y hubo muchos civiles, fundamentalmente vinculados con el pachequismo, pero no solamente. Había muchos herreristas. En primer lugar, quien aceptaría hacer lo que no aceptó, lo que no aceptó con enorme dignidad Jorge Zapelli, y siempre hay que recordar a Jorge Zapelli, vicepresidente de Bordaberry, ministro de Pacheco, pero no a un golpe de Estado. No, nunca. Pero Martín Recaredo Chegoyen, si mi nombre es solución, y bueno, fue el primer presidente. Yo quiero terminar esta primera intervención diciendo, si no se piensa la dictadura como un terrorismo de Estado, que no es un desborde represivo, sino que es un proyecto ideológico que busca inmovilizar a la sociedad, sobre todo a la sociedad que protesta, para generar proyectos radicales de expoliación. Si no se recuerda que los trabajadores, se considera que durante la dictadura perdieron el 60% de su salario real, lo que venía a sumarse al 45% que entre el año 58 y el año 73 habían perdido. Si no se recuerda que en la primera medición de pobreza en democracia, en el año 86, 46% de los uruguayos estaban por debajo de la línea de pobreza, después del desastre que fue el ajuste recesivo, fracasado el ajuste estructural, no vamos a entender lo que pasó hace 50 años. No vamos a entender lo que pasó hace 50 años. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Totalmente de acuerdo.
Totalmente. Es más, si querés lo repito todo. No, genial. Primero que nada, qué gustazo ver esta sala llena nuevamente para hablar de temas en profundidad, ¿verdad? Para hablar de cosas que tenemos que reevaluar, reanalizar y con ojos distintos también, ¿no? Porque estas cosas creo que las mirábamos de una manera a la salida de la dictadura, las mirábamos de otra manera antes de que el Frente Amplio gobernara. Y creo que hoy tenemos que mirarla también a la luz de un mundo que no tiene nada que ver con el de hace 15 años, 30 años o 50 años. Yo me voy a aferrar a lo primero que decía Gerardo, el tema de los liberalismos. Porque si nosotros generamos la caricatura que el liberalismo está allá y la izquierda está acá, estamos regalando una bandera que le es muy cara a la izquierda, que es la libertad. Nadie nos gana, ni por izquierda ni por derecha, a la lucha por la libertad. Que nosotros a la libertad le adosemos de manera inmediata la noción de igualdad, de equidad, de solidaridad, no nos quita un ápice en que un foco central de nuestra labor política es por la libertad. Y el hecho de que haya liberalismo justamente es lo que permite compatibilizar algún liberalismo con autoritarismo. ¿Era factible esa libertad económica para los que podían ejercerla sin el saqueo y poner la pata encima de la inmensa mayoría del pueblo? No era factible. No era factible en el Uruguay de los 60 y principios de los 70 ese saqueo a la sociedad y a los trabajadores y al pueblo uruguayo por la vía del desplome salarial, del desplome de las jubilaciones, etcétera, etcétera. Y era imprescindible para armar las bases de esa lógica sí neoliberal, de una visión económica en donde evidentemente el Estado no tenía los roles que nosotros le asignamos al Estado. Porque, ojo, ellos no son anti-Estado. Son anti-Estado para determinadas cosas. Para el terrorismo de Estado no eran anti-Estado. Para prohibir sindicatos, para reprimir manifestaciones populares, para violentar la justicia, para un montón de aspectos, no eran anti-Estado. Ahora, no asigna al neoliberalismo el rol al Estado que le asignamos nosotros, evidentemente. Mencionaba Gerardo la crisis del 2008. Sin Estado no hubiera salido el mundo de la crisis del 2008. Podemos agregar la pandemia. Sin Estado en el mundo, ¿qué efectos hubiera tenido la pandemia? Y me gustó eso que decía Gerardo está el discurso de hagamos lo que se hace en el mundo. A veces, también. Porque con la pandemia hicimos todo lo contrario de lo que hizo el mundo. El mundo agarró un Estado, volcó recursos y ayudó. Y acá se argumentaba en la otra dirección, y de hecho se ayudó mucho menos de lo que se debía y se podía ayudar. Hay un hilo, sí, conductor en la visión neoliberal que instala la dictadura, que retoma sobre todo el herrerismo en la década del 90 y que lo vuelve a retomar ahora. Sí, claro que hay. No son casualidades que los impulsos en un montón de aspectos, en temas de privatización, en temas de liberalización de un montón de aspectos, no de mercados, porque, a ver, negar los mercados también se demostró en la historia de la humanidad que negar los mercados lleva al desastre. Pero liberalizar un montón de cosas que tienen una lógica de regulación estatal, de búsqueda de objetivos de igualdad, de equidad para las oportunidades y para los derechos, ¿sí? Bueno,
hubo un hilo en todas estas lógicas y se ha vuelto a poner con fuerza en los últimos años. Para nosotros la libertad es fundamental, pero no hay libertad real para la gente en general, para el pueblo en general, si no hay equidad, si no hay oportunidades, si no hay igualdad. En la represión no hay libertad, pero tampoco va a haber equidad. Como creo que bien lo planteaba Gerardo, ¿verdad? En eso de, si para que haya libertad económica había que sacrificar la libertad política, que así sea. Es brutal esa expresión, ¿no? Es realmente brutal. Porque además pone en claro los objetivos centrales y qué objetivos en todo caso se pueden soslayar, se pueden pasar a un segundo plano. Ni más ni menos que la libertad política, la libertad personal, las garantías en todos los terrenos, incluidas las garantías físicas, ¿no? Entonces es muy fuerte ponernos a pensar en cómo el autoritarismo era en realidad herramienta para la instalación de una visión y un modelo. Y lo eran. Los epítetos, los apellidos, cada uno que elija el que quiera, ¿verdad? Creo que a esta altura ya, como bien decía Gerardo, que como vieron estoy de acuerdo en todo lo que dijo, ya está permitido académicamente hablar de neoliberalismo. Y no es solamente una cuestión de eslogan, ¿no? Y lamentablemente viene atado a la necesidad de lógicas autoritarias. Porque la percepción del mundo neoliberal nunca va a tener una lógica vinculada al despliegue de todas las libertades, de todos los derechos, porque para esa neoliberalidad es necesario ponerle la pata encima a muchas cosas. Cuando hablábamos de los 50 años de golpe de Estado, nosotros poníamos foco el otro día en el Senado en mirar para adelante, sí, pero con la memoria. Y la clave para mí, que en última instancia es lo que cuestiona el neoliberalismo y obviamente el autoritarismo, es poner las cosas en clave de derechos humanos. Decir esto tiene muchas más implicancias de lo que pensamos. Decir que el eje está en los derechos humanos tiene muchas más implicancias con respecto a muchas cosas que la izquierda pensó y dijo durante muchos años. Tampoco te iba a ceder la derecha de lo polémico, ¿eh? Así que voy para ahí. Porque hay que ser consecuente con eso. No podemos decir derechos humanos depende de quién gobierne, depende de si gobierna mi amigo o mi enemigo. No podemos decir derechos humanos para algunas cosas sí, para otras no. Eso tiene implicancias y consecuencias conceptuales y políticas que a veces como izquierda nos cuesta asumir, reconocer y defender. Porque cuando soslayamos las violaciones a los derechos humanos en función de quién gobierna, estamos justamente haciendo las cosas en la dirección contraria a la defensa de los derechos humanos. Derechos humanos que ponemos sí el foco a 50 años de golpe de Estado, en la memoria, en la verdad, en la justicia, en que no haya más terrorismo de Estado. Miramos para atrás. Derechos humanos mirando para atrás, sí, como reivindicación. Pero derechos humanos también para mirar para adelante como conquista. Ampliar derechos. Y en ese enfoque es el que creo yo, el que choca frontalmente con la tónica neoliberalismo-autoritarismo. De izquierda, de centro, de derecha. Muchas son también etiquetas que tienen contenidos diversos. Entonces, ¿dónde ponemos la clave? ¿Dónde ponemos el eje? Bueno, yo creo que el eje tiene que estar en los derechos humanos. Los posicionamientos
en materia internacional, en materia de cómo relacionarnos con el mundo, de cómo ver el mundo en cómo se desarrolla los mercados laborales, de cómo se desarrollan los negocios, de cómo se desarrolla la educación, de cómo se desarrollan las políticas sociales o los distintos aspectos de la sociedad. Todo tiene que verse en clave de derechos humanos. Hace poco, desde Fuerza Renovadora y algunos compañeros también de convocatoria y demás, impulsamos la venida de Mónica Baltodano, de una de las comandantas ahora, en el 79 eran comandantes, del sandinismo, que fue expulsada, que fue expatriada, ¿verdad? Porque el régimen de Ortega y Murillo le quitó la nacionalidad, como si a alguien le pudieran quitar la infancia. Y ella decía algo que a mí me resultó realmente impactante, porque nos cuestionó esto mismo que estoy diciendo, que es, no, cuando nosotros vamos por el mundo explicando cómo en el régimen de Ortega se violan los derechos humanos, muchas veces se nos pone sobre la mesa el discutir si Ortega es de izquierda o no es de izquierda. Y la pregunta de realidad o la forma de verlo tiene que ser exactamente al revés. Primero decime si violás o no los derechos humanos. Hay que decir primero que Ortega no es de izquierda porque viola los derechos humanos. No, se violan los derechos humanos, de izquierda a derecha o donde sea. Y yo creo que estas cosas, para mí fue aleccionadora esa charla que dio Mónica en el Paraninfo, porque realmente nos cuestiona la raíz, como yendo a lo radical, ¿no? La radicalidad es ir a la raíz y cambiar la realidad, ¿sí? No pararse en el pedestal más alto y gritar más fuerte. Y vuelvo a decir, para mí el eje de este hilo rojo de neoliberalismo y autoritarismo, porque en el fondo, más allá de que no tenemos hoy, obviamente un marco autoritario como fue la dictadura, hay lógicas que en el fondo tienen un componente de violencia en la percepción, ¿no? Cuando discutimos los temas de seguridad, de delincuencia, por algo nosotros tratamos de poner el foco en que hay que hacer prevención, represión, rehabilitación, y aquellos que tienen una visión más neoliberal, el foco central es la represión. No es casualidad esa discusión. Tiene que ver con una visión del mundo, tiene que ver con un rol que se le da al Estado, tiene que ver con la lógica del individualismo que hablaba Mili, ¿verdad? Bueno, a mí déjame hacer negocio tranquilo, vivir mi vida tranquilo, el delincuente a la cárcel y que ahí adentro pase lo que pase. Entonces, atraviesa, como bien decía Gerardo, no es una visión de política económica. La política económica es consecuencia de una visión que atraviesa todas las dimensiones de la vida social. Entonces, yo creo que es muy importante que reflexionemos en estos temas, porque además nos va a seguir tocando tomar posición en todos los temas, y tenemos que tener un eje de visión, ¿verdad? Que somos amantes de la libertad, luchadores por la igualdad y necesariamente militantes de cada día, y en cada día hay que tomar posición en un montón de temas, que a veces tienen dilemas, que a veces son complejos. Por eso es que tenemos que tener más o menos claro, y sin la soberbia de pensar que podemos tener claridad en todo, porque eso es también equivocarse, tener por lo menos 2 o 3 ejes centrales en cuanto a con qué criterios nos posicionamos. Y bueno, yo creo que estas discusiones, estos diálogos ayudan mucho a poner ejes, ¿verdad? Y bueno, en este caso, el que estoy tratando de enfatizar es justamente el eje derechos humanos que nos condicione. Derechos humanos implica ética, implica coraje político, ¿sí? Implica visión estratégica.
implica diálogo, implica búsqueda de puntos en común. En síntesis, implica serenismo en todas sus dimensiones. Y por eso es que estos diálogos me parecen tan relevantes. No sé por dónde seguimos, jefas. Yo sabía que te iba a pasar. Yo quisiera, a mí hay dos o tres cosas de lo que dijo Mario que me parecen absolutamente centrales. Nunca regalar la libertad. Nunca regalar la libertad. Creer que la libertad es de derecha. Por favor. El eje izquierda-derecha, con Magdalena Broqueta estamos haciendo una colección, paso el aviso, una colección de Las mejores de historia de las derechas. Nosotros estamos en contra de esa visión esencialista que alguna vez predominó, de que la izquierda era la defensa del Estado y la derecha era la defensa del mercado, o que la izquierda era la defensa de la igualdad y la derecha era la defensa de la libertad. No, gravísimo error. Izquierda y derecha forman parte de una relación dialéctica que cambia con el tiempo y que además debe aterrizarse en una coyuntura económica, social, epocal. Surgió en la Asamblea Nacional Francesa, cuando los que estaban a la derecha defendían al antiguo régimen y los que estaban a la izquierda defendían a la revolución. Entonces, no aceptar nunca la apropiación de la defensa de la libertad, en primer lugar, y tampoco tener esa visión equivocada de el liberalismo es derecha. No es así. Hay liberalismos. De igual modo, el liberalismo no es la única tradición de la libertad. Hay tradiciones que hunden sus raíces en la antigüedad clásica. Por ejemplo, tan importante para el Uruguay, la raíz republicana, que tienen un concepto de libertad distinto. El vallismo para mí era el republicanismo. Era la idea de que la libertad no era la libertad para hacer lo que uno quiere, sino la libertad se construye en la comunidad en relación a la libertad de los otros. La libertad es una construcción política, igual que los derechos, no es una libertad que precede a la política. La libertad tiene que ver con un ciudadano virtuoso, que legitima la búsqueda de un bien común. La libertad tiene que ver con una visión en donde, el Estado no es el enemigo del mercado. Las construcciones del Estado y del mercado son milenarias. En Babilonia había actividad financiera, no nació con el capitalismo, son mucho más viejas. No hay que confrontar una construcción cultural tan refinada como es la del mercado, con una visión que hace del mercado un dios o un mercadocentrismo, del mismo modo que tampoco hay que caer en una visión en donde el Estado sea el gran planificador. Creo que lo que hemos vivido en el siglo XX nos advierte contra esas polaridades equivocadas. En esa perspectiva, la defensa de la libertad es fundamental. Y ojo, para tener legitimidad en la defensa de la libertad, hay que cuestionar, como bien señalaba Mario, la conculcación de la libertad y de los derechos humanos allí donde se conculque. Por eso no puedo entender, es inexplicable que haya compañeros de izquierda y progresistas que, callen frente a una aberración contra la libertad como la que ocurre en Nicaragua. Conocí a Mónica Baltedano, es historiadora, tiene una magnífica página on web sobre lo que fue la revolución sandinista. Y bien, no es la primera vez en la historia
que el líder de una revolución se vuelve tirano. Por eso es muy importante preservar los conceptos. Cuando alguien dice, pero yo no sé de qué se extraña, yo defiendo la libertad. Hasta ahí no dijo nada. Porque hay que discutir qué libertad. Defender la libertad es defender la libertad de los que más tienen. Defender la libertad es no poder ni siquiera pensar en grabar al capital. Defender la libertad es la desregulación. Defender la libertad es el Estado mínimo. No. Además es muy curioso porque dice, yo defiendo la libertad. Ahora cuando hablamos de la libertad de los trans, hablamos de la libertad de la diversidad, hablamos de la liberación, el vallismo al divorcio lo llamaba la liberación del hombre del matrimonio. Perdón, la liberación de la mujer del matrimonio. La liberación de la mujer del matrimonio. No, ese fue un lapso. Pero don Pepe era un feminista brutal. Si quieren les puedo digitalizar, que lo encontré esta última semana, el maravilloso libro de Belén de Zárraga, feminista liberal, que admiraba a don Pepe, española, y que, yo siempre cuento, lo convenció al marido para venir al Uruguay, un país tan progresista. Y cuando llegó lo primero que hizo fue divorciarse del marido. Y le dedicó su libro doctrinario sobre la liberación de la mujer, del matrimonio, de la mujer. Bueno, pero ese debate en donde va Ferreira, en medio de la discusión, el proyecto de Valle era la libertad por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Y qué tiempo, Dios mío. Un profesor desde la universidad hacía una conferencia y modificaba un estado de situación en el Parlamento. Y Ferreira decía, no, 1912, no. Tratar igual a los desiguales es aumentar la desigualdad. Hay que empoderar a los débiles. Y los débiles en la relación del matrimonio, el débil es la mujer. Por eso hay que darle ese derecho solo a la mujer. Y don Pepe dijo, don Carlos tiene razón. Y por eso salió el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Era una revolución. Un enemigo de Valle de Ordóñez, para que vean cómo hay que discutir por los conceptos, se discute también por las palabras. Por eso está muy bien que no caigamos en visiones maniqueas, la libertad para allá, la igualdad para allá. No. Y además, partamos de la base, sobre todo a 50 años después del golpe de Estado, que vengamos de donde vengamos y vayamos a donde vayamos, todos participamos de una plataforma común que tiene que ver con dirimir nuestros conflictos y nuestros intereses sobre una plataforma democrática y no violenta, y que ese es el soporte de una república. Pensemos lo que pensemos, pero no basta decir yo defiendo la libertad. Hay que discutir de qué libertad estamos hablando. José Irureta Goyena fue tal vez el ideólogo más refinado de las clases dominantes uruguayas de toda la historia. Era un jurista fantástico. Sus padres habían querido que tuviera una matriz cristiana, lo anotaron en el seminario jesuita. Los jesuitas le dijeron a su padre, mire, no le da la cabeza, entonces acá en el seminario no tiene lugar. Lo llevaron a los salesianos, y allí se encontró con Monseñor Lasaña y dijo, este es un fenómeno. Bárbaro, fue un fenómeno, muy conservador, pero un fenómeno. Antes de los 20 años, escribió un libro que decía, anticipaba, el krausismo, que era la filosofía de Valle de Ordóñez, en la que bebía, lleva al socialismo.
poco radical era el hombre. Pero después, cuando entró en la Academia Nacional de Letras, hizo un discurso maravilloso que tiene que ver con la lucha por los conceptos. Él hablaba de los peligros de la fraternidad y hablaba de la discusión sobre los 3 principios de la Gran Revolución Francesa. Y decía, por supuesto que con la libertad estamos de acuerdo. Y con la igualdad, por supuesto que también, porque la igualdad debe ser entendida como igual libertad. Con lo que nunca podemos estar de acuerdo, y ese es el principio más peligroso y revolucionario, es con la solidaridad, que era la traducción del 900 de la fraternidad. ¿Por qué? Y cito casi textual, porque la solidaridad, la fraternidad, lleva a los regímenes democráticos en donde la soberanía es del pueblo a generar regímenes izquierdizantes, y eso no lo podemos aceptar. Ahí estaba la disponibilidad autoritaria del liberalismo conservador. Ahí estaba la disponibilidad, que es una vieja disponibilidad autoritaria. ¿Qué pasa cuando la soberanía popular desborda los límites de lo aceptado en una visión conservadora? ¿Qué pasa cuando en el gobierno hay una figura que defiende el impuesto progresivo a la tierra, que defiende el reparto de las ganancias de las empresas públicas como primer paso para el reparto de las ganancias de las empresas privadas? Y ojo, haciéndose cargo de la cogestión en tiempos verdes, luchando juntos, en tiempos maduros, beneficiándose juntos. ¿Qué pasa cuando en el gobierno hay alguien que dice, miren, yo no quiero un país latifundista que solo genere ganadería, yo quiero un país de pequeños y medianos productores con un proyecto agropecuario? Y así podríamos seguir, así podríamos seguir. Por eso es muy importante pelear por los conceptos, es muy importante no regalar la libertad como un principio rector de la batalla de cualquier progresismo. Es muy importante incorporar en términos claves que la libertad es un principio inalienable de los derechos humanos. Es muy importante ser absolutamente inclaudicable con cualquier régimen, en particular si es un régimen afín, que trata de defender la igualdad contra la libertad. No. Y si perdemos esa radicalidad de ir a la raíz, perdemos algo que los conservadores no les preocupa perder, pero que para una visión progresista es indispensable no perder, que es legitimidad. La legitimidad para cambiar. Si yo tengo un sesgo que si lo hace fulano es una cosa, pero si lo hace mengano es otra, ¿no? Si yo acuso a unos, pero a los que hacen lo mismo, por estar en otro lado o por venir de otro lado, no los acuso. Bueno, se pierde legitimidad. Y los progresismos y las izquierdas, por eso me parece muy importante reforzar esta idea. No hay que regalar las tradiciones liberales, que son plurales, no hay que regalar la defensa de la libertad, que es constitutiva a cualquier propuesta progresista, y hay que pelear por las palabras y los conceptos, que son la clave discursiva por la que la política se despliega. Totalmente de acuerdo. Vamos a inventar un desacuerdo. Bueno, el señor era el número 9 de Defensor, ya ahí... La historia conceptual es la historia que pone su foco en un núcleo muy importante de la política, de toda política, que es la que disputa la conversión de las palabras, que son posibilidades significantes,
en los conceptos, que son conceptos delimitados provisoriamente. Parece complejo, pero no lo es. Les voy a dar un ejemplo. Democracia, a finales del siglo XVIII, era una palabra maldita. Era una palabra que venía de Aristóteles, era uno de los regímenes, era asociado con gobierno tumultuario, con desorden, con antigüedad, con no practicidad. Durante todo el siglo XIX, esa palabra maldita, que algunos la caracterizaban como una palabra hipócrita, bueno, junto con otros adjetivos, se convirtió en el siglo XX en tal vez la palabra a nivel global más prestigiosa. Pero su prestigio, sobre todo hacia finales del siglo XX y hasta el día de hoy, genera el peor peligro para el concepto de democracia. Lo que Sartori ha llamado la confusión democrática. La democracia se ha quedado sin enemigos. Nadie dice que no es demócrata. Pero los que son profundamente autoritarios se dicen a sí mismos demócratas aun cuando desarrollan prácticas absolutamente antidemocráticas. ¿Verdad que Giovanni, Sartori, Juan? Perdón, es Giovanni. Pero ustedes imaginarán que si hubiera pensado en Juan, la verdad que mucha data no me hubiera dado, porque ha estado tan poco en el Parlamento que seguramente me hace acordar a aquel presidente, Rodríguez Sá, que estuvo 6 días en la presidencia argentina, que dio 3 discursos, uno de Asunción, otro en la CQT y otro cuando se iba, y sacó una obra en 3 tomos que se llamaba Mi obra en el gobierno. Bueno, Sartori, la verdad que yo creo que juntando todo, entonces es Giovanni. Es Giovanni. Ahora, dicho así de paso y para provocar, sacó 90.000 votos en 2019. 90.000 votos. Y salió segundo en el lema Partido Nacional. Y a esta altura del año 2018, nadie sabía quién era Sartori. Ni siquiera había comenzado y tenía mucha plata. Pero del origen de esa plata les va a hablar Mario. Le va a hablar Mario. De modo que ojo con las palabras y los conceptos, porque no basta autocalificarse como democrático. Y la confusión democrática puede ser el peor problema para la democracia. Hoy, en los think tanks que califican autoritarismo y democracia, hay 90 estados en el mundo, 90 estados, casi la mitad de los estados nacionales en el mundo, que tienen una calificación como estados autoritarios, pero son de origen electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy más que nunca la legitimidad de origen no basta, que un régimen para ser democrático tiene que sumar permanentemente legitimidad de ejercicio. Yo lo que digo es que el Uruguay es una democracia de partidos y eso es una muy buena cosa que hay que cuidar como un patrimonio escasísimo hoy en el mundo, ni que hablar en América Latina, y hay que cuidarlo. Democracia de partidos, muy importante, fundamental. Hay que cuidar esa proyección institucional que los uruguayos tienen desde la historia. Ese institucionalismo uruguayo es algo muy, muy importante.
Hay que cuidar esa visión que entre nosotros hace que nuestra idea de nación sea república. A nosotros nos gusta más la palabra república que la palabra nación. Y esto es una buena tradición. Podría dar algunos ejemplos, pero no los voy a dar para no caer en chauvinismo. Pero no somos la Suiza de América. No somos la Suiza de América. Y bueno, y Credit Suisse, la FIFA, Montpellerín, bueno, exactamente. Ya no es lo que era. Pero para sacar el nombre, no somos una Arcadia democrática. Y como democracia plena tenemos problemas graves. Muchos de los cuales vienen de antes, pero otros se han puesto más visibles ahora. El primero, en el Uruguay impera todavía impunidad. Impunidad, y no hay otra palabra para decirlo. Impunidad. Y falta verdad, y falta memoria, y falta reparación. Y esto algunos creen que es hacer política con los derechos humanos. Nada de eso. Nada de eso. La defensa de la justicia, como la defensa de la verdad y como la defensa de la memoria, tienen como eje conductor la no repetición del terrorismo de Estado. Y aquí, a pesar de que durante los gobiernos del Frente Amplio hubo avances notorios, ha faltado que el presidente de la República asuma su condición constitucional de supremo comandante de las Fuerzas Armadas y ordene a quienes le deben obediencia, primero a que digan dónde están y luego a que se revisen todas las dependencias públicas para que los documentos que también están y en los que hay indicios de dónde están sean de data pública, sean públicos. Sería bueno que el próximo presidente asumiera ese compromiso, porque hasta ahora ese compromiso no se ha cumplido y hemos llegado a esta situación absurda, ominosa, de un presidente que hace una suerte de viaje que termina antes y que no va al Poder Legislativo asumiendo una deuda impagable con las víctimas para cumplir una sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tuvimos que escuchar de la vicepresidenta, solicitamos, pedimos que por favor quienes tienen conocimiento lo entreguen. ¿Quién es el mandante y quién es el mandado en una democracia? Yo creo que también hemos sabido, y acá hay que ser muy claro, la corrupción no es de izquierda ni de derecha, y creo que esto lo hemos aprendido de una vez y para siempre, y si no se ha aprendido, hay problemas. Ser de izquierda no es estar libre de la corrupción o del clientelismo, de prácticas políticas absolutamente inadecuadas, pero para la izquierda tener un pedacito chiquito de corrupción es un escándalo. Para la derecha tener la corrupción que hemos visto, no pasa nada, no pasa nada. Yo no fui, no lo conozco. Hemos visto que han ocurrido cosas que si funcionaran los institutos de Contralor no podrían funcionar nunca. Hemos visto y tenemos sospechas de que hay espionaje en democracia. Y yo no estoy acusando a nadie porque no tengo evidencia. Si tuviera evidencias, escribiría primero un libro y después iría a la fiscalía. La librería primero. Sí. Sobre todo por los ricachones que nos volvemos por los derechos de autor. Por ejemplo,
los derechos de autor de los 2 libros que yo le presenté lo hicieron rico. Es un malla oro. Es un malla oro, es un malla oro. Por los derechos de autor. Por los derechos de autor. Yo no quiero agraviar al actual gobierno. Incluso quiero preservar el respeto institucional que quien ha sido electo por el pueblo requiere. Pero, ojo, eso no implica callar lo que uno piensa. Y lo que he visto son situaciones que merecen investigarse hasta el fondo. Hasta el fondo. Caiga quien caiga. Y terminar de una vez con esto que también estaba en la dictadura. En la dictadura la realidad pasaba por un lado y lo que decía la prensa oficialista pasaba por otro. Y cuando veíamos ominosamente la aparición de los cadáveres en las costas, decían que eran los chinos asesinados por los buques. Y cuando estuve en Carmelo el viernes pasado, cuando asesinaron de la manera más vil a un simpatizante del Frente Amplio, al chiquito Perrini, cuando está el acta, dicen que murió del corazón. Y murió en una tortura ominosa, espantosa, siniestra, porque se sacó la capucha cuando estaba siendo torturado y vio cómo estaban violando a una compañera. Entonces lo mataron. Y después fui a Nueva Helvecia. Y ahí está el recuerdo de Nidia Zabalzagaray, que fue prendida en Montevideo a las 2 de la mañana y al mediodía trajeron el féretro cerrado con la obligación de no abrirlo, diciéndole que se había suicidado. Y Marcos Carámbula, que le faltaban 6 meses para recibirse de doctor, abrió y ¿qué es lo que vio? Y todavía tenemos que soportar que haya senadores que tienen la legitimidad del voto popular, pero que dicen que las muchachas de Abril no son muchachas porque eran guerrilleras. Y dicen que, bueno, contra lo que dispuso con todas las garantías el primer tribunal, contra el Tribunal de Apelaciones con nuevas pruebas, contra la sentencia de la Corte Interamericana, dicen que todo eso es mentira, niegan lo que ocurrió. Y todavía hay otro senador que es el líder del partido del primero, vieron que soy cauteloso, no los nombro, para no generar polémica, que dice que la sentencia es una falta de respeto y es un avasallamiento a la soberanía nacional. Bueno, el negacionismo es también algo que persiste, es algo que persiste. Durante todos aquellos años imperaba un negacionismo, imperaba negacionismo. Yo hice la biografía del general Sereni. A Sereni, en dictadura, una vez sacó un aviso fúnebre por la muerte de un amigo. Lo impidieron. En Pocitos había un grafiti que decía libertad para Sereni. Y cada tanto venían los bomberos o venía la policía y lo ponía de blanco. Pero todos los inviernos, la tosuda realidad que hacía que reapareciera libertad para Sereni, libertad para Sereni.
A la familia que vivía ahí la tenían liquidada, pobre. Las creían, bueno, a esa figura lo tuvieron casi una década presa. Por eso, sin agraviar al gobierno, lo que sí digo es que, bueno, justicia, verdad, memoria y reparación y profundización de la democracia, lo cual significa, bueno, discutir de los asuntos, no generar agendas fictas para evitar discutir de los asuntos, no perseguir, no agraviar, no mandatar de acuerdo a un libreto preestablecido a algunos legisladores para que insulten, sino reivindicar, bueno, eso que siempre ha sido la democracia entre nosotros, que es aquello que decía Maggi con sarcasmo en los 60. En el Uruguay todo se arregla conversando y nunca del todo. Qué preciosa definición de la democracia. En la democracia todo se arregla conversando y por suerte nunca del todo. De más está decir que estoy totalmente de acuerdo. No, yo quiero tocar dos temas que no sé si responden la pregunta y capaz que no tiene mucho que ver directamente uno con otro, pero es lo que me surgía de lo que escuchaba. Uno tiene que ver con el tema del pasado y el hoy, en cómo hay cosas que han cambiado y hay una exigencia a la izquierda a sofisticar el análisis. Hay reduccionismos que ya no corren, ¿sí? Yo tengo una visión de que hay imperialismo, claro que sí. Y obviamente en la generación del autoritarismo y la instalación del neoliberalismo desde los 60s, los 70s, sin duda que éramos el patio trasero de los Estados Unidos y Henry Kissinger mediante, hubo una estrategia continental que instaló, promovió, apoyó, financió dictaduras. El mundo de hoy es distinto. ¿Hay imperialismo americano? Sí, yo creo que hay. Pero el mundo no es la Guerra Fría de los 70s. Entonces los posicionamientos, nuevamente, en la cuestión de la visión del mundo, hay que sofisticarlos. Es una demanda, un requisito que nosotros tenemos como izquierda, porque si queremos ser radicales, si queremos cambiar la realidad, hay que mirar la realidad de frente, hay que mirar la realidad tal cual es, no como la queremos imaginar. Porque es más sencillo, la cosa maniquea hace todo más fácil, solo que no estamos hablando de la realidad, estamos hablando de algo sustitutivo de la realidad. Entonces yo creo que el mundo de hoy, con un conflicto geopolítico central cada vez más claro entre Estados Unidos y China, que se manifiesta en todos los terrenos, que no es solo una lucha de poder en el sentido económico, en el sentido financiero. Enrique Iglesias suele decir de que hoy hay una disputa que tiene que ver con los valores civilizatorios. Es algo muy fuerte. Nosotros quizá que lo estamos viviendo, quizá no somos conscientes de la magnitud del conflicto geopolítico que se ha ido instalando y va a seguir instalándose en estos tiempos. Y el Uruguay, país chiquito que necesita estar inserto en el mundo, bueno, tiene que mirar a ese mundo con una actualidad que creo que nos falta en la izquierda, y ni que hablar que le falta al gobierno, que sigue pensando que sacar comunicados aislados dentro del Mercosur es ser más guapo y más pegar dos gritos y no nos conduce a nada. Y había niveles de clientelismo mucho más altos. El clientelismo era moneda corriente para tener el teléfono, para conseguir un trabajo, ¿verdad? Para jubilarse, la famosa tarjeta. Hoy hay cuestiones clientelares, sí, son de mucha menor dimensión. Entre otras cosas hay unos trabajos de Daniel Buquet y de Rafa Piñeiro, ¿no?, que evalúan que
en buena medida la estrategia de clientelismo fue disminuyendo porque cada vez pagaba menos. O sea, cada vez había menos impacto electoral de prácticas que eran cada vez más caras, ¿no? Pero bueno, ha cambiado el clientelismo y han cambiado las formas de corrupción. Ahora, capaz que yo soy medio angelito en ver el pasado y me daba la sensación de que la corrupción en el pasado era más gente que buscaba enriquecerse con determinadas formas o unas prácticas asociadas a la utilización del Estado que venían de la propia formación del Estado uruguayo. Y desde la época, digo, desde el inicio, que tuvo puntos altos con cuando había un tipo de cambio según la cara del cliente, ¿no? Porque ahora nos quejamos ponerle el atraso cambiario, pero en el proceso de tipo de cambio múltiple era el clientelismo más brutal, la lógica de búsqueda de rentas, ¿no? Sobre todo de los sectores empresariales, etcétera. O sea, había todas prácticas clientelares y prácticas de corrupción que hacían daño, por supuesto. Ahora, yo hoy pienso las lógicas de corrupción y cada vez más me cuesta no verlas asociadas a un peligro muchísimo mayor para la sociedad en todos los terrenos, que tiene que ver con la penetración del narcotráfico. Hoy el eje y los riesgos de la corrupción cada vez más, porque no podemos pensar que estamos vacunados. En Uruguay las cosas llegarán tarde, pero llegan. No estamos vacunados. Y en todos los países que nos rodean tenemos una penetración cada vez mayor del flagelo del narcotráfico. No podemos pensar que estamos vacunados. Y por eso es que hay un montón de cosas que tenemos la obligación de poner el foco, ¿verdad? En tratar no solamente de combatir la corrupción como cuestión ética, como cuestión política, también como una cuestión que evite la degradación social que genera la penetración del narcotráfico y todas sus consecuencias en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo civilizatorio de alguna manera, y que nos obliga a desarrollar mucha actividad política en esa dirección, en las denuncias, en el enfrentamiento a ciertas cosas, en buscar entre todos políticas vinculadas a la seguridad y al combate a las bandas narcos, que no lo va a resolver un gobierno, no lo va a resolver un partido. Quizá nunca se resuelva, pero la batalla ahí la tenemos que dar, ahí sí, en clave de Estado, en clave multipartidaria, en clave de visión país. Ese no puede ser el botín de disputa política menor. Yo creo que acá estoy diciendo esto y estoy de hecho asumiendo el compromiso de no hacer lo que hizo la oposición antes, ¿no? De agarrar los temas de la inseguridad y el delito como botín electoral, como disputa política menor. ¿Sí? Acá llovía y la culpa era de Bonomi, tenía que renunciar Bonomi. Perdía Peñarol, renunciaba Bonomi. ¿Sí? O sea, el Frente Amplio no debe entrar en esa misma lógica con los temas de la inseguridad y el delito. Y yo creo que otro tema clave que tenemos sobre la mesa hace 30 años, ¿no? La mayor transparencia en el financiamiento de la política y de los partidos políticos. Yo como Gerardo también reivindico que el centro del sistema político sea el sistema de partidos políticos. Es lo que queda claro que le da estabilidad y más contenido y profundidad a los procesos democráticos. Yo les cuento que en el Centro de Estudios 1815 de Sereñi, en los últimos 3 años del centro, 2001, 2002 y 2003, hicimos seminarios que fueron muy importantes, muy salientes. Todo el primer año hubo 4 seminarios vinculados a servicios públicos. Al año siguiente fueron 3 seminarios vinculados a inserción externa. Y en el último año del centro, los seminarios fueron sobre los partidos políticos, porque la preocupación de Sereñi
Sereñi había pensado el centro de estudios después de haber renunciado a la presidencia del FA para ayudar al FA, porque Sereñi estaba convencido que el Frente Amplio iba a ser gobierno y sentía que debía ayudar a que el Frente Amplio estuviera mejor preparado para hacer gobierno. Ese fue el sentido de la creación del centro de estudios. Y la preocupación de Sereñi ahí en 2003, por lo cual propuso que los seminarios de ese año fueran sobre los partidos políticos, era justamente porque concebía a los partidos como el eje del sistema político, que no podían debilitarse, que no podían ceder terreno a los corporativismos. Y de hecho, uno de los seminarios específicos fue vinculado al financiamiento de los partidos. Y ya en 2003, el panel político de ese seminario, porque había paneles técnicos y paneles políticos, el panel político lo ubicamos con legisladores de los distintos partidos que ya habían presentado proyectos de ley sobre el financiamiento de los partidos. Estamos 22 años después, 20 años después, perdón, pero yo con los números estamos 20 años después y seguimos teniendo en una comisión especial de diputados un proyecto sobre el financiamiento de los partidos políticos que no avanza en absoluto. ¿Por qué? El riesgo que tenemos en eso, el riesgo no generar reglas adecuadas y transparentes para el financiamiento de la política en el mundo de hoy, ¿verdad?, es mucho mayor para toda la sociedad, entre otras cosas, porque tenemos la amenaza de la penetración del delito, del narcotráfico y de todos los tráficos ilegales de lo que venga, ¿no?, de personas, de armas, porque si no vamos a terminar mandándole pasaportes a narcos en el exterior. No sé, el tema de la corrupción a mí me preocupa mucho hoy, porque ya no es que algún vivo se enriquezca o porque alguna familia que tradicionalmente utilizó el Estado a su favor se enriquezca. Acá la corrupción hoy hace que corra riesgo la integridad de la sociedad uruguaya, ¿sí?, el futuro de los chiquilines, la cultura en general y la integridad física, ¿sí? O sea, es un tema que me preocupa enormemente. Y seguimos pensando juntos. Gracias.